Muy buenos días, que Dios les bendiga. Soy el pastor Gustavo Carrillo de la bella congregación Lluvias de Gracia en la ciudad de West Haven, Connecticut. En esta mañana hermosa del Señor, que Dios mismo nos ha regalado, quiero motivarle a leer la palabra de Dios. Que cuando usted vea este video, usted se recuerde de que tiene que leer la Biblia, porque la Biblia es muy importante para la vida del cristiano, es nuestro alimento espiritual, es nuestra arma contra el enemigo y es la manera de Dios comunicarse con nosotros, restaurarnos, formarnos e instruirnos. Así que si usted está viendo este video, le aconsejo que lea la palabra de Dios. Nosotros lo estamos haciendo a través de nuestro diario devocional Avivamiento 2019. Este diario nos dice exactamente qué lectura leer para cada día eh, del Nuevo Testamento. Y como ustedes pueden ver aquí, para el día de hoy, agosto primero, felicidades, está empezando un nuevo mes, nos corresponde leer la lectura de Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9 es la continuación de lo que estábamos leyendo el día de ayer en el capítulo 8, el cual tiene como título El mediador de un nuevo pacto. Recordemos que estuvimos leyendo ayer la razón por la que el escritor escribe esta carta a los hebreos. Y él dice, todo lo que les he dicho hasta el momento, el principal punto es que veamos a Cristo como sumo sacerdote. Entonces ahora continúa él en el versículo, en el capítulo 9, continúa en su exposición sobre quién es el sumo sacerdote. En esta vez él va a utilizar el tabernáculo y las labores del sacerdocio para compararlo con Jesús, incluyendo el sacrificio, incluyendo los utensilios que vienen en el tabernáculo. Así que leamos para poder entender un poquito más esto. Y dice, ahora bien, aún en el primer pacto tenían ordenanzas de culto y santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, el lugar santo, eh, donde estaba el candelero, la mesa de los panes de la proposición. Tras él estaba el segundo velo, que estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, la cual tenía el incenciario de oro y el arca cubierta de oro por todas partes, la cual contenía la vara de Aarón que había reverdecido, el maná, y también tenía las tablas del pacto. Sobre ella estaban los querubines de gloria que cubrían con sus alas el propiciatorio, y de los cuales cosas no se pueden hablar con detalle, dice él, pero menciona lo que está. Recuerdes, esta es una carta para gente que estaba bien entendida en lo que era el Torá, lo que eran los 5 libros de la Biblia, que era la ley de Moisés. Si ellos estaban bien interesados, bien empapados en eso, él tenía que hablarles al nivel de ellos, con la lectura de ellos, con lo que ellos sabían, donde ellos eran expertos. Entonces, después de explicar esto, él dice, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entraban los sacerdotes a ofrecer sacrificios continuamente para cumplir su culto. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote entraba una vez al año, dice aquí, con sangre, en la cual ofrecía por los pecados de ignorancia del pueblo. Esto es interesante porque eh, media vez se haga la ley en aquel tiempo, estabas bien. Si hacías un pecado porque no sabías la ley, no la aplicabas bien, ahí era el pecado. Interesante. Pero bueno, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no había manifestado el camino al lugar santísimo, lo cual es símbolo para el tiempo presente. ¿Ok? Todo lo que sucede en ese tiempo es símbolo para nuestros tiempos. Y sacrificios que no pueden hacerse perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. O sea, nadie en su conciencia humana podía hacer esto de entrar al lugar santísimo cuando quisiera. Se da cuenta, era una vez al año y tenía que ofrecer sacrificios por él mismo también. Y ya que consiste solo en comidas y bebidas, eso es lo que consiste el tiempo de hoy, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, ahora está hablando de otro tabernáculo, más amplio y más perfecto, no hecho, dice aquí, de manos de hombre, es decir, de esta creación, y no por sangre de machos cabríos y de becerros, sino por su propia sangre. Entonces ahora ya está comparando de que la muerte de Cristo fue ese sacrificio de ese cordero que ellos sacrificaban cada año.
entró una vez y para siempre al lugar santísimo. Entonces ahora está hablando que Él es un sumo sacerdote que entró en este nuevo tabernáculo con su propia sangre y entró de una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y así obtuvo la redención no solamente de los pecados de ignorancia, sino todos los pecados futuros. Entonces eso es importante de entenderlo. Y esto es lo que el escritor está tratando de explicarles a los lectores. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas eran inmundos, rociados en lo inmundo, santificaban y purificaban la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de cosas, de obras muertas para que le podamos servir al Dios vivo. Ahora ya entendió. Ahí hasta ya terminó él explicando que él era el sacrificio, que él era el que era el sumo sacerdote que iba a entrar y que hay un nuevo tabernáculo. Ahora en el versículo 5 él dice, así que por este mediador de un nuevo pacto, para que sirviendo a la muerte para los de la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa. O sea, en esto lo hizo para que había gente que no podía entrar en ese pacto, pero ahora podemos entrar en ese pacto. Porque aquí empieza a hablar del testimonio, dice, donde hay un testimonio, tiene que haber un testador. Y para que el testimonio sea efectivo, tiene que morir el testador. Pero si el testador no muere, entonces el testimonio no ha sido efectivo. Entonces, esto es lo que trata de explicar aquí, donde aún el primer pacto instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana en escarlata e hisopo, y roció a sí mismo con el libro y también todo al pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto con que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. ¿Por qué lo hizo? Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y lo vamos a parar ahí porque hay una parte que corresponde al capítulo 10 que vamos a leer mañana, aunque es todavía del capítulo 9, pero creo que va a tener más sentido leerlo juntamente con el capítulo 10. Pero terminemos acá. Mire cómo dice aquí, que es necesario bajo la ley. Él está hablando a gente que está bajo la ley, que lo está tratando de sacar de la ley para que entiendan que Cristo es el Mesías. Y entonces ahí le dice él, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Cristo redimió a la gente con su sangre. Él fue el sacrificio. Se entiendan que su sangre ya le limpió a usted de pecado. Y lo lindo de esto es como dice él ahí, que nos alcanzó a nosotros también, que nosotros no podíamos tener esa remisión de pecados. Qué glorioso es nuestro Señor. Mi versículo está en el 14. Versículo 14 es donde Dios me ministró, donde dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno, Él se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios y limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Cristo vivo. Solamente Dios pudo haber hecho eso. Yo soy el día de hoy un ministro por ese sacrificio. Por tanto, debo reconocer de que Él me limpió, que nadie más me pudo haber limpiado, que nadie más me pudo haber dado esta oportunidad de ayudar a otros, de ministrar a otros si no hubiera sido por su sangre. Así que hoy tomemos en serio esa sangre, tomemos en serio ese sacrificio, no lo pisoteemos, mantengámonos puros, oremos para que el Señor nos mantenga limpios en su servicio. Peleemos contra la carne que quiere hacernos pecar y ensuciar esto limpio que Dios ha limpiado. Y profeticemos que el Señor nos mantendrá limpios para su venida. Así, mis hermanos, termino este video motivándole a que usted lea la palabra de Dios y que aplique estas 3 P. Pelee, pida y profetice, para que de esta manera ese versículo se vuelva una realidad en sus vidas. Es mi deseo que ustedes, al escuchar estos videos, lean la palabra de Dios. Les deseo un feliz día, recordándoles que si usted es parte del grupo de adoración y alabanza y lluvias de gracia o quiere aprender más acerca de cómo adorar al Rey, usted se acerque a nuestra congregación en el 870 de la Primera Avenida a las 8 de la noche, trate lo más temprano que se pueda, para que podamos tener una hora de enseñanza acerca de lo que es la alabanza, la adoración a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y será hasta el día de mañana, si Dios lo permite, que estaré una vez más motivándole a leer la palabra de Dios. Dios les bendiga.